Yo quiero compartir con ustedes un mensaje en esta tarde y lo he titulado Escuchando la voz de Dios. Amén. Escuchando la voz de Dios. ¿Cuánto les gustaría escuchar la voz de Dios? Ahora, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén, amén, amén. La voz de Dios es la que nos anima, la voz de Dios es la que nos alienta, la voz de Dios es la que nos fortalece. Amén. Tranquila, allá está mi Biblia, no es que no la cargue, sí la cargo. Lo que pasa es que ya los años se van pasando y se van cerrando las ventanas, entonces ya no alcanza uno a verla, pero aquí la tengo plasmada. Amén. Quiero para este mensaje iniciar con un verso que lo vamos a encontrar y lo vamos a buscar en el Salmo capítulo 95, Salmo capítulo 95. Todos los que tengan Biblia lo vamos a buscar, Salmos capítulo 95, y vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, y dice la palabra de Dios de esta forma: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego dice, y vamos a hacerlo todos a una sola voz: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Mérida, como en el día de Masá en el desierto. Amén. Voy a volver a repetirlo y ustedes me van a ayudar, pero fuertemente, leyendo esas palabras de si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hasta ahí, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Porque Él es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Nosotros el pueblo de su prado. ¿Cuántos lo siguen creyendo? Y ovejas de su mano. Amén. Nosotros somos sus ovejas, sus consentidas. Y luego dice, a ver todos a una sola voz: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. La Biblia nos está diciendo, ustedes son mi pueblo. Y la Biblia nos está diciendo, Él es nuestro Dios. O sea, nosotros somos sus ovejas, nosotros somos su prado, nosotros somos sus consentidos, pero Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Pero hay un problema entre nosotros como ovejas para Dios, no entre Dios con nosotros, sino nosotros, que tenemos una pequeña debilidad, es que a veces escuchamos la voz de Dios y venimos a escuchar la voz de Dios, y todo el tiempo que tratamos de hacer una cosa y la otra, escuchamos la voz de Dios, pero a veces endurecemos nuestro corazón, permitimos que nuestro corazón coja una concha y no acepte quizás las palabras que vienen de parte de Dios porque no las cumplimos. Somos esos oidores olvidadizos que aceptamos muy emocionados la palabra, pero de repente todo simplemente se va, como dicen nuestros padres, o decían, o dicen: entra por un oído y le sale por otro. Pero dice la Biblia, si escuchan hoy, si oyen hoy, no endurezcáis vuestros corazones, porque yo tengo algo grande para ustedes. Tengo una misión todo el tiempo. Ustedes tienen que estar realizando una función como ovejas del prado del Señor. Y para eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando ustedes dicen, yo he escuchado la voz de Dios, es muy cierto, porque vamos a ver de qué forma habla Dios. Y hay muchas maneras de las cuales Dios habla. Amén. Así que podemos estar convencidos que el Señor nos ha hablado, nos habla y nos seguirá hablando. La primera forma en la cual Dios habla a nuestras vidas es a través de los profetas. Y cuando yo digo los profetas, incluyo a todos los seres humanos.
todos los que tienen un talento de parte de Dios, todos los que tienen un ministerio, todos los que tienen un llamado, son utilizados, todos los siervos, los que tienen algunos de los 5 ministerios, todas esas personas son utilizadas para hablar de parte de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas. Habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces nos tiene que decir a nosotros algo? ¿Cuántas veces nos tiene que mandar que hagamos algo? ¿Cuántas veces? A veces somos quizás... Bueno, tenemos un pequeño retardo, no obedecemos en el momento y nos tiene que volver a decir y volver a decir. Por eso la Biblia dice: y estas palabras las repetirás y las enseñarás y les seguirá diciendo. Y Jesús les dijo: y se las voy a repetir. Algunos dicen: no, pero eso ya lo escuché. Bueno, a veces tenemos que escucharlo una y otra vez porque se nos olvida. Amén. Y la Biblia está diciendo: he hablado, o Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y una de esas maneras es a través de los siervos, a través de los pastores, a través de los evangelistas, a través de los misioneros, a través de los apóstoles, profetas, a través de los maestros. Pero como les dije, a través de aquel que tiene un talento, un don de parte de Dios, que quizás no es evangelista, que quizás no es pastor, que quizás, pero tiene algo de parte de Dios. Y ahí es donde podemos colocar a quienes, a los músicos. Ahora, yo hago una pregunta: ¿alguna vez Dios te ha hablado a través de la música? ¿Alguna vez Dios te ha hablado a través de una canción? Mire, muchas veces yo he tenido que llorar a través de una canción. Siendo ministrado es porque Dios me está hablando. Y esa canción me está motivando. Esa canción me está llevando a estar más tiempo en la presencia de Dios. Porque Dios usa a esa persona para hablarme a mí. Y yo sé que no solo ha sido a mí, a cada uno de ustedes. Yo creo que han tenido diferentes experiencias en cualquier canción, no importa la canción cristiana, no, claro está, estoy hablando de inspiración de Dios, que utiliza para hablarnos al corazón, que nos motiva, amén, que nos induce. Hay muchas canciones, yo he sido motivado por muchas canciones. Una de ellas es aquella que dice: Dios está llamando a la guerra. ¿Alguien se la sabe? ¿No? Es una canción muy antigua que nos dice: Dios te está llamando a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego la canción dice: tú y yo somos su pueblo, somos sus hijos, los que vamos a hacer la obra del Señor. Y así como así, a veces somos motivados quizás más sentimentalmente cuando cerramos la puerta y escuchamos la canción y empezamos a adorar. Ahí Dios empieza a hablarnos: tú levántate, hijo mío, no llores, hijo mío, estás pasando por pruebas, vas a padecer algún tiempo. Hay unas canciones nuevas que nos han hablado, inclusive mi esposa a veces la veo como el Señor la toca y es a través de ello, porque Dios utiliza. Y no solamente a través de las canciones, a través de los músicos, sino a través de, hay otras formas en las cuales nosotros aplicábamos en nuestro tiempo, que eran las artes escénicas, a veces a través de una obra de teatro, a veces a través de una participación. Y usted dice: no, eso no es de Dios porque no está en la Biblia, yo nunca vi una obra de teatro en la Biblia. No, Dios utiliza muchas formas, hay muchas cosas que no están, pero Dios utiliza, amén, el talento que tiene y que Dios le ha dado para hablar a otras personas. Así que lo primero es a través de los profetas, de los siervos del Señor, amén. Usted siéntase bendecido con lo que tiene y póngalo a la obra del Señor siempre para bendecir el nombre de Dios. Otra de las formas, si ustedes ya lo saben, es que Dios habla a través de sueños. En este momento Dios está hablando a alguien porque está durmiendo. Se está quedando dormido, es porque Dios está hablando, susurrándole al oído, diciéndole: iglesia, deja de dormir, levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Amén. La Biblia habla acerca de los sueños, habla acerca de las visiones también.
Ahí cuando ya el hombre deja su actividad y empieza a adormecerse sobre el lecho, ahí empieza Dios a revelar al oído de los hombres como un murmullo. Había un hermanito, había una persona que le gustaba que yo le leyera la Biblia y de repente me di cuenta que cada vez que leía la Biblia he cerrado los ojitos y yo dije, este muérgano se me está durmiendo cada vez que le leo la Biblia, y él decía, es que esa lectura me trae sueño. Dios de una forma o de otra hablando, amén, a través de los sueños, a través de las visiones, pero también Dios habla personalmente. En este tiempo quizás no lo escuchamos de esa forma, pero Dios habló ¿a quién? A Adán. Dios habló a Noé. Él les dijo personalmente. Dios habló a Moisés, Dios habló a Abraham, Dios habló a Pablo, así personalmente. Y quizás uno quisiera escuchar, alguien me dijo, pastor, yo quiero entender que Dios me está llamando, pero no escucho, no veo no siento la confirmación. Él quisiera escuchar del cielo que le decía, oh, levántate y manos a la obra. Pero la Biblia lo está diciendo y es a través de ella también, amén. Así que habla también a través de la palabra de Dios. Es la profecía implantada, la profecía más veraz que podemos nosotros encontrar, la palabra de Dios. Para nosotros, cada verso, cada palabra, yo me ponía a leer y a veces la palabra era bien fuerte a lo que estaba diciendo y yo sentía que era para mí y hasta me ponía a llorar porque el Señor me iba a matar, iba a acabar conmigo porque estaba pecando y estaba fallando. Era lo que le estaba diciendo al pueblo y yo decía, ese soy yo. Y ahí Dios me estaba moldeando. Dejémonos utilizar también por la palabra del Señor. Pero hay otra cosa que dice la Biblia en Hebreos, el versículo que acabamos de leer, el versículo 2 dice, en estos postreros días, o sea, en la antigüedad Dios habló por los profetas, pero en estos postreros días Dios va a hablar a través de su Hijo. ¿Cuántos lo creen? Así que cuando vino el Hijo, Dios también habló a través de él, una palabra viva, una palabra eficaz. Dios habla a través de la oración, Dios habla a través del Espíritu, Dios habla a través de las circunstancias. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han pasado por circunstancias y usted cree que Dios no está ahí? Dios está ahí, hablándole. Cuando Job pasa por esas tremendas circunstancias, él dice, bueno, la verdad yo hablaba cosas que no entendía, cosas que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, pero a través de esta circunstancia, o sea, cuando yo estaba bien, yo hablaba un poco, no de cosas, dice Job, que no entendía, que no comprendía, maravillosas cosas que no entendía, pero ahora que lo experimento, que vivo una experiencia bien fuerte de trato, de prueba del Señor conmigo, ahora puedo ver que Dios está en el asunto y que Dios me está hablando para edificarme. Él dice, ahora mis ojos te ven, amén. Ahora mis ojos te ven, ahora mis ojos pueden experimentar la realidad tuya y me arrepiento en polvo y ceniza de todas las cosas. Es que esto es bien importante, que cuando Dios habla, inclusive a través de las circunstancias, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de cuando Dios habla? Hay muchos. Uno de los propósitos de que Dios nos habla es que mantengamos conexión con Él. Amén. Uno de los propósitos que Dios habla en nuestras vidas es que podamos vivir una vida espiritual, real, que no se muera, que no se seque nuestro ser. Uno de los propósitos, por eso dice Job, ahora me arrepiento, es que el hombre se aparte del mal. El hombre deje sus malos caminos y por eso está hablándole. Pero el hombre ha endurecido su corazón. Uno de los propósitos es que podamos cumplir, aunque suena redundancia, no es redundancia, su propósito. Para eso Dios nos habla, amén. ¿Cuál fue el propósito en hablarle a todas estas personas que nombré? ¿Cuál fue el propósito de hablarle a Noé? De que hiciera un barco, porque iba a salvar a mucha gente, a mucha generación. ¿Cuál fue el propósito de hablarle a Moisés? De que rescatara al pueblo, a su pueblo, que lo sacara de la esclavitud. ¿Cuál fue el propósito de hablarle a Abraham? Siempre hay un propósito vivo.
voy a hacer de ti una nación grande, voy a multiplicar las naciones y van a ser salvas en ti, en tu fe. El propósito por el cual le habló a Pablo directamente es: voy a anunciar mi evangelio a través de ti y tú vas a experimentar lo que es eso. Mire, en el Nuevo Testamento Jesús le habla a dos personajes que marcan mi vida, y quizás en algún tiempo yo ya lo he mencionado, pero marcarán siempre nuestra vida cada vez que lo recordamos. Uno fue una persona que llevaba 38 años de enfermo. ¿Se acuerdan de esa persona? Era uno paralítico. 38 años, que quería meterse al estanque pero que no podía. Pero llega Jesús y le dice: toma tu lecho y anda, y levántate y manos a la obra. Le dice este personaje, algo curioso pasó, que él no se dio cuenta quién lo sanó y él siguió por allá haciendo su vida. Cuando de repente una vez, no en el mismo día, se lo encuentra Jesús y le dice: oiga, yo fui el que te sané, pero lo he visto que no estás actuando bien, que no estás actuando, que no estás andando de acuerdo a como yo quiero que tú actúes. Si yo te sano, si yo te bendigo, es porque yo quiero que tú actúes. Si yo te hablo, es porque yo quiero que tú cambies, pero creo que no lo estás cambiando. ¿Y qué le dice Jesús a este personaje? Vete y no peques más. Amén. El Señor quiere de nosotros sanidad. Y la otra persona es muy similar, es a la mujer prostituta que habían encontrado los fariseos y le presentan, y mire, esta es una persona que ha fallado, y Jesús le dice dos cosas: yo no te condeno, vete y no peques más. Amén. Esa es la palabra, ese es el propósito de Dios, cambiar nuestras vidas. Por eso necesitamos siempre escuchar la voz de Dios a través de las circunstancias. Él quiere transformarlos, Él quiere moldear nuestras vidas. Él quiere que nosotros jamás volvamos a vivir en el mundo. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas que vivimos en experiencias malas, jamás quiere que volvamos a hacerlas, sino que ahora podamos ser una nueva criatura. Ahora, ¿con qué tanta frecuencia escuchamos nosotros la voz de Dios? ¿Qué tanto tiempo escuchas la voz de Dios? ¿Cada cuánto escuchas la voz de Dios? ¿Cada cuánto escuchamos la voz de Dios? Es muy interesante que nuestra vida se forme un hábito, se forme una necesidad de poder escuchar la voz de nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando a veces no escuchamos la voz de nuestros padres, de nuestros tutores, de nuestros jefes, nos sentimos un poco mal y bueno, ¿y qué pasó? Nos han abandonado, ¿cierto? Y a veces yo creo que tiene que generarse en nosotros la necesidad de siempre escuchar la voz de Dios. ¿Con qué tanta frecuencia escuchamos la voz de Dios? En cierta ocasión alguien me dijo, o estábamos hablando de un personaje que se llama el apóstol Pablo, y él dijo: mire, cuando el apóstol Pablo vino a los pies de Cristo y tuvo la conversión, amén, no pasó mucho tiempo, me dijo esa persona, y dijo, inmediatamente después de que él tuvo la conversión, al otro día estaba predicando. Entonces, ¿por qué dijo eso? Porque él era una persona que había estado en el evangelio, era una persona bien conocedora, pero falló, cayó, y ahora quería tener la oportunidad, así que vuelve a arrepentirse, pero quería estar ahí al frente, quería predicar. Y él dijo, el argumento fue: mire, Pablo cuando se arrepintió y tuvo la conexión con Dios, al otro día estaba predicando, al otro día estaba hablando. Bueno, yo quiero decirle algo, no para ese hermano, sino para nosotros, de que nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor. Amén. Mire, la experiencia de Pablo que cuenta aquí la Biblia, en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 20, dice que él pasó un tiempo después de que conoció al Señor. Al otro día no estaba predicando. Yo quiero leerles estos versos porque esto nos ayuda a experimentar qué tanto tiempo debemos pasar en la presencia de Dios. Dice la Biblia, el versículo 15
15, dice, pero cuando agradó Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, escuche bien, no consulté enseguida carne y sangre, o sea, hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No fue así, sino que me fui para Arabia y luego volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 5 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano de Jesús. En esto que escribo, dice Pablo, he aquí que no miento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que él no salió inmediatamente a predicar, como lo he escuchado en algunas ocasiones, sino que él pasó tiempo con Jesús. ¿Cuánto tiempo pasó con Jesús? De acuerdo al pasaje que leímos, 3 años. Amén. Algo bien curioso, porque Jesús a sus discípulos les enseñó durante ¿cuántos años? 3 años. Amén. Durante 3 años les enseñó la palabra, fue el tiempo universitario para ellos. Y como Pablo era uno de los que seguían en el ministerio del apostolado, pasó lo mismo. 3 años. Y esos 3 años fue un tiempo de conexión con el Señor, a solas con Dios. Amén. Así que la pregunta es, ¿con qué tanta frecuencia pasas tu tiempo escuchando la voz de Dios? Pablo dedicó 3 años. Para salir de ahí, una persona fuerte, una persona firme, una persona madura, una persona revestida del Espíritu Santo para hacer su obra. Hay unos efectos. Yo les invito para que usted se motive cada día. Amén. Se motive cada día a escuchar la palabra, pasar tiempo en su presencia a través de todas estas formas, a través de la lectura, a través de la oración, a través del Espíritu, a través de escuchar a los hermanos, a través de escuchar las canciones, a través de escuchar a su Hijo Jesucristo y todo eso. Pero yo les invito para que ustedes se motiven a estar en conexión siempre con Dios. Hay algo glorioso cuando escuchamos la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, viene aliento sobre nuestras vidas. Amén. Usted está pasando por el momento más difícil, quizás como Pablo en medio de una tormenta, pero cuando el ángel viene y le anima, él se reviste, él cobra ánimo y él dice, vamos a ser vencedores, vamos a triunfar, vamos a pasar esta. Así que los resultados o los efectos de escuchar la voz de Dios es que Dios nos anima, Dios nos da aliento. Amén. Cuando escuchamos la voz de Dios, esa voz trae a nosotros inspiración. A veces decimos que no servimos para nada, pero cuando estamos leyendo la palabra y vemos que Dios nos sacó de lo vil del mundo y de lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo débil, para avergonzar a lo malo, entonces nosotros nos sentimos que tenemos valor en Cristo Jesús. Amén. Así que somos inspirados. Que Dios puede tomar a cualquier persona, como tomó a Saúl, como tomó a Josafat, como tomó a muchas personas que no se sentían de un nivel muy bien, quizás porque eran sus familias pobres, sus papás quizás eran pobres, pero Dios cuando llega y les inyecta su palabra, su voz, ellos son motivados, ellos son transformados. Y a través de eso alguien compuso una canción que dice, ¿qué es lo que viste en mí para que me ames tanto? ¿Qué es lo que viste en mí para que me motives a hacer tu obra? ¿Qué es lo que viste en mí para que creas que yo soy capaz de hacer algo? Bueno, quiero decirle, la palabra de Dios, la voz de Dios trae inspiración. Amén. Sobre tu vida. Sobre todos aquellos que a veces pensamos que
No nacimos para ser vencedores, para ser triunfadores. La palabra te va a dar inspiración. La palabra te va a dar confianza, tranquilidad, seguridad de lo que tú vas a conquistar, lo vas a hacer. La palabra te va a dar ánimo, pero la palabra en ti va a causar algo bien especial que se llama desafío. Va a causar en ti desafío. Cuando Él le dice quién es el que va a ir por las calles, quién es el que va a estar haciendo la obra, alguien se levanta y dice: heme aquí, Señor, yo voy a ir, yo iré. Se motivó, sintió de la palabra que podía hacerlo, amén. Hoy en día necesitamos gente que pueda tener ese desafío de hacer la obra de Dios, porque hay muchos que se están perdiendo allí. Y Dios nos está llamando a su obra. Dios nos está llamando, como les dije de la canción, a la guerra, amén. Dios nos está llamando a que llevemos su palabra a través de muchas actividades que podemos realizar. Pero la gente quizás no está sintiendo ese desafío. Pero hoy, a través de la palabra, usted pueda sentir el desafío de hacer algo para el reino de los cielos, porque serás recompensado en la eternidad para siempre y aún aquí, amén. Otra de las cosas que causa, y ya lo dije, la voz de Dios, el efecto de escuchar la voz, es que Él quiere que nosotros cambiemos, de dirección, o sea, nos arrepintamos de las cosas malas. Él nos da siempre una oportunidad. Muchas veces te he llamado, muchas veces te he buscado, y a veces tú no has querido cambiar esa vida mala, esa vida oculta que llevas, pero todavía te estoy dando una última oportunidad. La voz de Dios da arrepentimiento o da oportunidad para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento. Amén. Y por último, la voz de Dios nos direcciona. ¿Qué es lo que debemos pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué es lo que debemos hacer como conviene? No lo sabemos. ¿A dónde tenemos que ir? No lo sabemos. Pero la voz de Dios nos direcciona. Amén. Pablo se encontraba en esa situación de ir a un lado, de ir al otro, pero el Espíritu estaba siempre ahí, al lado, porque Dios también habla a través del Espíritu. Y le decía: a este sí vas a ir, a qué lugar vas a ir. Mi amado, quizás este sea un mensaje bien sencillo, al punto, pero yo quiero aconsejarte a través de estas palabras: no dejes de escuchar la voz de Dios. Amén. Pasa tiempo con el Señor. No dejes de escuchar la voz de Dios. Hay algo que nosotros hemos perdido y es comunicación. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no tenemos relación con su voz, es porque no tenemos contacto con Él. Amén. Le pregunto en este momento: ¿qué hacen los amigos? Los amigos hablan. Amén. Si nosotros ya no hablamos con Dios, si nosotros ya no escuchamos a Dios, quiere decir que se está perdiendo ¿qué? La amistad con Dios. ¿Y cuánto les gustaría perder la amistad con Dios? Hay un consejo en Job. Job capítulo 22, el verso 21, dice la palabra de Dios: vuélvete ahora en amistad con Dios, y por ello te vendrá bien. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Ahora, cuando somos amigos de Dios, estamos dispuestos a escucharle. Amén. Porque un amigo siempre está listo para hablarnos, para direccionarnos, para darnos un consejo quizás. Bueno, Dios está siempre listo, dispuesto para animarte de una forma personal, pero también de una forma colectiva, que es a través de los hermanos. Pasa tiempo en la presencia de Dios. No dejes de escuchar la voz de Dios. Mire, dice Éxodo capítulo 15, versículo 26: si oyeres atentamente la voz de Dios, escuchen bien, si oyeres atentamente la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad
vendrá sobre tu vida. Y sigue diciendo la Biblia, porque yo soy tu sanador. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos esa voz de Dios, necesitamos escuchar esa presencia de Dios, pero necesitamos también ponerla por obra siempre. Porque cuando nosotros tomamos la decisión de acercarnos a su presencia, escuche bien, Él quitará de nosotros toda maldición, Él quitará de nosotros toda enfermedad. Ninguna plaga se acercará a nuestras vidas, porque hay un pacto entre Dios y los hombres, y es que nosotros podamos escuchar su voz. Pero también hay algo que dice en 1 de Samuel, dice: mas si no oyeres su voz, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, esto es duro pero es real, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. A veces decimos: no, Dios es un Dios bueno. Bueno, Dios es un Dios maravilloso, amén. Dios es un Dios bueno, pero también Él espera de nosotros cambio, espera de nosotros conversión. Conclusión: es dejar de escuchar la voz. Si dejas de escuchar la voz de Dios, tu vida se debilitará. Hermano José Colocho, yo quiero que me haga un favor. ¿Me preste esa botellita que acabo de desocupar? Gracias. Bien, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, nuestra vida se va a debilitar. Amén. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, los problemas empiezan a llegar y nuestra vida, como ha perdido su presencia, su conexión, entonces la podemos ver como esta botellita que ha perdido su esencia, su líquido, y ahora está sola, débil. Ahora se siente vacía y sin fuerzas. Cualquier viento la puede coger y se la lleva. Cualquier personaje brusco la puede apretar y la lastima y la destruye, y no tiene alientos, no tiene fuerza, porque está seca. Cuando nosotros perdemos la conexión con su voz, nos pasa tal y como esta botellita. Pero quizás pudiese darles otra forma, de las cuales he aprendido que cuando tú empiezas nuevamente, después de pasar tanto tiempo de aflicciones y de derrotas, y que todo el mundo lo apachurra y que todo el mundo pasa por encima, porque a veces cuando nos alejamos de Dios, esto es lo que pasa: nos trituran las circunstancias. Pero necesitas otra vez volverte al Señor, otra vez volver al encuentro, otra vez volver a ese lugar secreto y volver a tener tiempo con el Señor. Y el Señor empezará a restaurar esta vida que, si usted la ve en este momento, no sirve para nada, solamente para arrojarla. Pero si usted empieza a introducir nuevamente agua sobre esta botellita, ella empieza a cobrar vida. Se demora un poquito, pero empieza a volver a sanar esas heridas y volver a coger la forma. Y yo creo que es lo que Dios quiere en nuestras vidas. No venía como preparado para hacer esta actividad, pero vi al hermano José terminando la botella y dije: voy a hacerlo. Cuando la vuelves a llenar, ella vuelve a coger. Quizás algunas cicatrices le quedan, esas nunca se borran, esas nos recuerdan de dónde nos sacó el Señor. Yo tengo algunas por acá y por acá, pero eso, cada vez que lo miro, digo: Señor me sanó, el Señor me rescató, el Señor me resucitó, porque en algún momento de mi vida perdí el aliento, quedé sin respiración y estaba casi muerto, pero el Señor trajo aliento a mi vida, y ahora cada vez que la miro, esta fue tal experiencia donde el Señor me resucitó. Así que quizá no va a quedar 100% templada, pero si usted llena esta botellita, vuelve a cobrar vida. Amén.
Yo quiero decirte que cuando tú vuelvas a escuchar la voz de Dios, su vida va a empezar a tomar sentido. Y aunque vengan los problemas, aunque vengan las circunstancias y te aplasten y se paren sobre ti y te apachurren, vas a poder resistir. Porque vas a tener el aliento de Dios, la voz de Dios sobre tu vida. Amén. Yo creo que esto es una buena ilustración para que nosotros nos acerquemos. No sé cuánto tiempo has pasado sin escuchar la voz de Dios. A veces venimos a la iglesia, a veces decimos que somos cristianos, pero comunión con el Señor no tenemos. Nosotros pasamos un tiempo como familia bastante difícil, de los cuales dejamos algunos días sin escuchar la voz de Dios, sin tener esa comunión como familia como lo hacíamos antes. Pero empezaron a venir circunstancias muy difíciles, pero tomamos la decisión de volver a hacerlo. Y fue un cambio tremendo para nuestras vidas. Mi hijo empezaba a decir algo glorioso, empezó a suceder. Es diferente ahora que escuchamos la voz de Dios. Todos los días escuchamos la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios todos los días, vas a tener fuerzas, amén, para rechazar lo que te asusta, para rechazar quizás lo que te condena, para rechazar al enemigo que te aplasta todos los días y te incita a pecar. Aunque venga a aplastarte, vas a tener fuerzas. Y cualquiera se puede parar sobre esta botellita y no le va a pasar nada. Cualquiera que tenga la presencia de Dios, por muy grande que sea el enemigo e intente aplastarte, no te va a pasar nada. El Señor será tu guardador. Amén. El Señor te va a librar, el Señor te va a bendecir. El Señor quiere hablarte. Buscas el mejor momento para estar en su presencia, porque a veces Dios te va a hablar a través del estruendo. A veces Dios te va a hablar a través del fuego. Dios a veces te va a hablar a través de la tormenta. Dios a veces te va a hablar a través del viento recio, como experimentó Elías. Pero también a veces te va a hablar en el momento apacible, en el silbo apacible, ahí donde tú vas a estar, solo tú y Él. Pero yo quiero decirte en esta tarde, necesitas conexión con la presencia del Señor. Amén. Necesitas acercarte a Él y poder decirle: Señor, he luchado solo y te he dejado a un lado porque no te he escuchado. Tú me has querido hablar y yo te he ignorado por siempre. Pero me he dado cuenta que sin ti soy debilucho, amargado, a veces pierdo el gozo, pierdo la figura y no soy nadie. Pero contigo, con tu voz llenando mi ser, cobro sentido. Parece gracioso, pero aunque chiquitico, pero poderoso. Amén. Capaz de resistir el peso de cualquiera de ustedes. Yo quiero que por un momento incline tu rostro ahí donde estás. No te coloques de pie, inclina tu rostro y vamos a adorar a nuestro Dios. Y vamos a recapacitar en qué momento hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Señor, gracias. Gracias porque nos amas y gracias porque eres especial con cada uno de nosotros. Yo te pido que bendigas, Señor, la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Porque tú les quieres, Señor, llevar a experiencias sobrenaturales. Tú les quieres llevar a experiencias gloriosas. Tú les quieres llevar a momentos, Señor, donde ellos van a experimentar tu voz audible que te lleva, Señor, a sentir un momento especial contigo. Lo necesitamos, Dios. Necesitamos ese tiempo de conexión, ese tiempo de intimidad donde traemos todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras quejas, todos nuestros dolores ante ti, y tú nos restauras. Porque nos hemos quizás demacrado,
por alejarnos de tu voz. El enemigo nos ha cogido y nos ha aplastado porque nos hemos alejado de tu voz. Pero aquí estamos, Señor, fuertes, poderosos, delante de ti para hacer tu obra, para poder tener la convicción, Señor, de que tú estás a nuestro favor, de que seguimos siendo, Señor, tus ovejas y que podemos conocer tu voz cada vez que tú nos llamas, en el nombre de Jesús. Bendigo a este pueblo, Señor. Bendigo a los que están, Señor, en los medios, quizás pasando por momentos de resequedad. Te pido que los bendigas allí donde se encuentran, en el nombre de Jesús, y la presencia de Dios los restaure y los sature, y ellos puedan cobrar nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor. No hay nadie como nuestro Dios, nadie como tú, Señor, nadie como tú, Dios. Gracias, precioso Señor. Mi alma te alaba y te adora. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que se coloque de pie, por favor. Muchas gracias a los hermanos que se conectaron. Los bendecimos en el nombre de Jesús.